Le damos la más cordial bienvenida a este programa de predicación y enseñanza de la Palabra de Dios de la Iglesia Bautista Gracia Soberana de la ciudad de Lima, en Perú. Lo dejamos con el pastor Guillermo de Lama. Hermanos, buenas tardes. Saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Les invito a abrir las copias de sus Biblias a la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 24. Efesios 5, del 22 al 24, y vamos a continuar con la exposición de esta carta, esta maravillosa carta, y nosotros estamos viendo las implicaciones prácticas de las doctrinas que el apóstol Pablo ha enseñado en los 4 primeros capítulos. Y ahora nos toca, hermanos, en el contexto, continuar hablando de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Habíamos visto que en este capítulo 5 se nos dice en el versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y comenzamos a ver desde el versículo 19 hasta el versículo 21 cuáles son las características de una persona que está llena del Espíritu Santo. Vimos, por ejemplo, que la persona llena del Espíritu Santo habla entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. La persona llena del Espíritu Santo compone melodía a Dios, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. La persona llena del Espíritu Santo da gracias a Dios por todo, por lo bueno, por lo malo, por la abundancia, por la escasez, por la sanidad, por la enfermedad. Y vimos también que en el versículo 21 hay una última característica de la llenura del Espíritu Santo, y esta es el sometimiento o la sujeción. Y en esta oportunidad vamos a leer ahora desde el versículo 22 hasta el 24, que es un pasaje que está relacionado ya a lo que es la vida matrimonial. El apóstol habla a Dios por medio de la pluma del apóstol Pablo. ¿A quiénes? A la iglesia, a los cristianos, a las esposas principalmente, a las esposas. Por eso es que vamos a llamar a nuestra meditación de esta tarde: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y dice la palabra del Señor: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Que el Señor bendiga su palabra. Muchas veces nosotros nos hemos preguntado cuál es la causa de todos los males que vemos que vienen azotando a la sociedad. ¿Por qué las personas, por ejemplo, ya no respetan la autoridad, no respetan a la policía, no respetan a los jueces, no respetan a nadie? ¿Por qué nacen movimientos como el llamado feminista, que pone a la mujer en el mismo lugar que el varón? ¿Por qué suceden todas estas cosas? Y sin lugar a dudas todo esto tiene que ver con el comienzo que se hace al primer libro, el ataque que se le hace al primer libro de la Biblia, en donde muchas cosas han sido instituidas por Dios. En el primer libro de la Biblia ha sido instituido el día del Señor. Eso hemos visto. El día del Señor es atacado en nuestros días. En el primer libro de la Biblia, en Génesis, en los primeros capítulos, nosotros podemos ver que Dios creó varón y mujer, nada más. Pero vemos que esa creación también es atacada en nuestros días. En los primeros capítulos de Génesis, nosotros vemos que Dios instituye el matrimonio, y vemos también de que el matrimonio es atacado en estos días también. Nosotros podemos ver que el libro de Génesis pues es atacado, y el libro de Génesis es donde el Señor ha establecido y santificado el matrimonio, que es de lo que nosotros vamos a hablar ahora, y vamos a hacer alguna relación también a Génesis
para poder comprender qué es lo que pasa, cómo es que la palabra del Señor es precisa, por qué es que vemos esto, ¿no? Que vemos mujeres que van a la guerra, por ejemplo. Es algo que Génesis lo explica. Sin embargo, nosotros vemos que en la sociedad actual ocurre algo que no ocurría hace 50 años. Por ejemplo, vemos que las personas ahora viven en un estado de convivencia, ya el matrimonio ha sido desechado, ¿no? Esas ideas vienen de muchos lugares, pero básicamente proviene del corazón malo de las personas, ¿no? Que buscan imitar lo malo que ven. Es curioso, los seres humanos nunca imitamos lo bueno, imitamos lo malo. Entonces se imita cómo es que vive la gente de Hollywood, se imita cómo es que viven las estrellas de cine, no se casan, tienen convivencia, están haciendo un servinacuy, como se dice en nuestro país, un servinacuy por muchos años, en fin. Son muchas las mujeres que dicen, por ejemplo, que ellas deben de ir viviendo con uno, luego viviendo con otro, hasta encontrar al varón adecuado para pasar el resto de la vida juntos. Y creen de que esa unión, de hecho, es el matrimonio. Y han llegado a creer de esa manera porque han comparado la ley de los hombres, el Código Civil, me parece, o el Código Penal, por el cual se reconoce a la unión de hecho como con los mismos derechos y las mismas obligaciones que un matrimonio, pero eso no es un matrimonio, es simplemente para los hombres algo que se ha igualado. Pero no solamente se observa que en esta parte se ha quebrantado la institución que Dios hace del matrimonio, sino que además nosotros vemos que los roles del esposo y de la esposa, del marido y la mujer que han sido establecidos por Dios, han sido abandonados por las parejas modernas. Es decir, no solamente se desprecia el matrimonio, sino que ahora se habla de la realización de la mujer. No sé si ustedes han escuchado también, aunque ella se encuentre casada a su marido, se habla ahora de la realización de la mujer. Ahora vemos que existen mujeres, como ya les decía, que van a la guerra. Yo no sé cómo es que una mujer puede ir a la guerra, ¿no? Alguien que ha estado en la guerra sabe que eso, en lugar de ayudar, va a ser un estorbo, dice la hermana. Bueno, hemos visto ahora que también hay mujeres que son gerentes en las empresas. Son personas, ¿no?, que ocupan la gerencia general, ocupan la presidencia del directorio, y también vemos que hay mujeres que llegan a ser presidentes de un país. Entonces todo esto es el fruto, pues, de una revolución femenina. Esta manera de pensar ha llegado inclusive a afectar a la iglesia evangélica. ¿Usted se ha dado cuenta que esto ha afectado a la iglesia evangélica? ¿Por qué? Porque permiten a mujeres en el oficio de pastor, ¿no? Hasta la iglesia ha sido afectada con este movimiento feminista, y todo esto no era concebible sino a partir del siglo XX. Si usted estudia la historia de la iglesia a partir del siglo XX para atrás, no va a encontrar en ninguna parte que habían mujeres pastoras. Esto ha nacido ¿con qué movimiento? El movimiento pentecostal. A partir de allí es donde existen unas interpretaciones equivocadas de la palabra de Dios, y ellos pues tienen seminarios bíblicos aún para mujeres, para que ellas sean las pastoras. ¿Ustedes se imaginan un matrimonio donde la mujer es pastora, la mujer enseñándole al marido que está sentado, y luego el marido ocupa la cabeza cuando llegan al hogar? Ustedes pueden imaginar cómo sería esto, pero esto es lo que vivimos. Lo más triste es ver a muchos matrimonios donde el varón es, por ejemplo, quien debe hacer la limpieza de la casa. El varón debe lavar los platos, debe cocinar algo también, para que cuando llegue la esposa del trabajo no sienta mucha carga de trabajo hogareño. Nosotros no decimos que el hombre no debe colaborar con la esposa. Creemos que nosotros debemos colaborar con la esposa. A veces esta manera de hablar rompe con muchos esquemas culturales. Por ejemplo, en México, usted es muy difícil que pueda encontrar un varón que lave los trastes, como se dice. Es la mujer quien tiene que hacer eso, ni aún posiblemente para ayudar, salvo que la persona sea cristiana. Pero es muy fuerte el concepto machista en esa sociedad, salvo que el creyente sea un creyente varón. Pero yo creo de que puede ser una ayuda, como nosotros lo creemos y lo aprobamos, pero no es que sea el papel fundamental, el papel principal del hombre.
el de estar haciendo estas cosas, salvo evidentemente cuando la esposa está enferma, cuando hay una emergencia, ¿no? El hombre va a tener que hacer tareas como limpiar la casa, etc. Pero ese no es el papel dado por Dios al hombre de una manera normal, vamos a decirlo de esa forma. Nosotros vemos que los hijos de esos matrimonios disfuncionales, cuando un niño ve que el papá es el que siempre cocina todos los días, cuando la hija ve que es la mamá quien sale con su traje sastre y su maletín para la oficina a gerenciar, todos esos niños que vienen de esos matrimonios disfuncionales, pero hablando bíblicamente, han traído pues como consecuencia que estos niños repitan ese estilo de vida cuando ellos llegan también al matrimonio. Cuando ven que no es el hombre el que trabaja, sino la mujer, entonces el varón crece así y va a buscar una mujer que lo mantenga, porque esa es la forma en que la persona, el hombre, el varón ha crecido desde pequeño. Igual la mujer va a tener un carácter dominante, va a buscar tener siempre la preeminencia, ser la cabeza en el matrimonio, y eso va a traer problemas si es que el varón quiere ocupar el lugar que Dios le ha dicho que ocupe, que es cabeza de familia. Van a haber rencillas, van a haber disputas por estar luchando quién es la cabeza dentro de la casa. Pues nosotros sabemos de que estas familias disfuncionales, donde por ejemplo el hombre trabaja, la mujer también trabaja, han traído como consecuencia hijos que crecen pues viendo la televisión. Hijos que crecen ellos pues aprendiendo de otros varones de su edad, cuando ambos están trabajando, unos niños que crecen sin la influencia de los padres en el papel que a cada uno le toca. Fíjense, yo tengo 53 años, por eso es que yo les decía a ustedes de que esto es reciente, es nuevo. Yo me acuerdo aún que mis bisabuelos, ¿quién era el que trabajaba? Mi bisabuelo. ¿Y la bisabuela dónde estaba? En la casa. ¿Qué estaba haciendo? Criando hijos. Mi abuelo, ¿dónde estaba? Mi abuelo estaba en su taller trabajando. Mi abuela, ¿dónde estaba? En la casa, criando a sus hijos. Y ese debe ser el principio. Pero si nosotros retrocediéramos, podemos ver que aún matrimonios que no eran creyentes estaban más o menos dentro del formato que Dios había establecido. El varón era la cabeza de la casa. El varón era el que tomaba las decisiones. El varón era el que hacía disposición de las cosas también dentro de la casa. ¿Por qué? Porque él era la cabeza. Y es triste hablar en pasado. Era la cabeza. Nosotros hemos venido recibiendo la enseñanza de Cristo en cuanto a la llenura del Espíritu Santo, a los efectos de esta llenura, reconociendo que en el último lugar de estos efectos estaba lo que es la sujeción. Y Pablo ahora nos habla de las responsabilidades de las esposas. Nos va a hablar de las responsabilidades de los esposos, de los hijos, la responsabilidad de los padres, la sujeción también de los siervos a partir de este capítulo hasta el capítulo 6. Y este mensaje, aunque es para creyentes que deben ser llenos del Espíritu Santo, es también para los matrimonios en general, porque la ley de Dios es santa, es buena, es justa. Y obedecer el mandamiento de Dios trae bien a la persona, sea esta creyente o sea esta no creyente. ¿Qué sucede en los hogares cuando estos viven bajo los principios de Dios? Les va a ir bien. Les va a ir bien. Sin hacer diferencia entre hogares cristianos y hogares no cristianos, debemos decir que todo debería funcionar bien en líneas generales cuando se siguen los principios de Dios. Pero nosotros vamos a meditar en las esposas que son cristianas, en aquellas mujeres que han sido salvadas por Cristo y en quienes se debe manifestar la llenura del Espíritu Santo. Esta es una prueba para la mujer que dice que es creyente. Es una prueba para la mujer que dice que Dios le ha salvado. Es una prueba para saber si su profesión de fe es falsa o es verdadera. Así es. ¿Puede haber una mujer que desobedezca de forma abierta a Cristo en cuanto a la sujeción del marido? Bueno, puede haber una mujer que no es cristiana que sí lo haga. Pero la pregunta es, ¿puede haber una mujer cristiana que desobedezca en esta parte a su esposo? Claro, nosotros a través de este estudio vamos a ver también qué es lo que significa sujeción.
porque es importante que nosotros definamos qué es lo que significa sujeción. Y la interpretación es una sola. No es que la palabra de Dios para una esposa signifique una cosa, y luego para otra, y luego para otra, porque eso haría que la verdad fuera relativa y no absoluta. Bueno, es posible que una mujer no haya sido expuesta nunca a estos pasajes de la Escritura. Hay mujeres cristianas en quienes en sus iglesias nunca les han predicado de estos temas, o que quizás lo hayan enseñado de una manera contemporánea o moderna, tratando de adaptar la palabra de Dios a lo que ya viene practicándose en esos hogares disfuncionales. Si se diera, o si se dijera que el papel de la mujer es principalmente responder, la mujer responde en lugar de tomar la iniciativa, ¿qué pensarían las hermanas casadas de esta congregación? ¿Cómo se sentirían? Si yo le dijera, el papel de usted es responder, usted no toma la iniciativa. Eso es parte de la sujeción. Es parte de la sujeción. Tomar la iniciativa es tener el mando y el control. Eso significa tomar la iniciativa. Ahora la pregunta es, bajo estos pasajes que estamos leyendo, ¿puede una mujer cristiana tener la iniciativa? ¿Debe una esposa cristiana tener el control y el mando en su matrimonio? No. Más bien la mujer debe responder, que es una actitud que corresponde a un papel secundario, pero ese papel secundario no es en cuestión de rangos, como nosotros vamos a ir viendo. Pensando de esta manera, las mujeres puede ser que nos digan que hemos estado actuando o tenemos una actitud machista cuando afirmamos lo que estamos diciendo, tal vez que estamos haciendo una diferencia entre hombre y mujer. Y ahí cuando hablamos de una diferencia de hombre y mujer es donde citan, me parece, Gálatas 3:18, ya no hay varón ni mujer, y dicen, ya ves, ahí está, ahí dice la Escritura, no hay varón, no hay mujer, somos iguales. No, pero ahí no está hablando de esa manera. Ahí la Escritura está hablando de que la justificación es igual, la salvación es igual para una mujer como para un varón. Pero la Biblia establece roles diferentes, porque si no, la palabra de Dios se contradeciría. La palabra de Dios tendría que decir, los dos son cabeza. Ya no hay varón ni mujer, entonces los dos son cabeza. Pero nuestro versículo y muchos otros dicen que el varón es la cabeza de la mujer. También puede decirse que estamos poniendo a la mujer en un papel secundario, de segundo nivel, mientras que el marido ocupa una posición mejor que la de ella. No, el marido asume más responsabilidades delante de Dios. O sea, ser esposo demanda más responsabilidad que ser esposa. Usted lo debe ver así. La intención de Dios no ha sido establecer un rango entre varón y mujer. Dios no dice que el hombre es el capitán y que la mujer es el soldado. No, Dios no dice eso, absolutamente no. La Biblia nos demuestra que la mujer no debería llevar el mando ni en la iglesia ni en el hogar. Ni en la iglesia ni en el hogar. Lo que Dios nos dice es que el varón y la mujer son iguales, pero ellos tienen diferentes roles, diferentes papeles. Nosotros observamos, por ejemplo, la Trinidad y podemos hacernos algunas preguntas. ¿Es el Padre Dios? ¿Es más Dios que Cristo? No. ¿Es la segunda persona de la Trinidad más Dios que la tercera persona de la Trinidad? Tampoco. Pero nosotros vemos que ahí hay un orden establecido. Nunca hemos escuchado nosotros la Trinidad es el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. ¿Alguna vez hemos escuchado así? Hasta nosotros ya tenemos en nuestro corazón ese orden. Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero los tres son iguales. Los tres son Dios. Pero los tres, cada uno de ellos tiene un papel diferente. Aún en la salvación del pecador existe un orden. ¿Cuál es el orden que hemos visto nosotros? El Padre escoge, el Hijo expía, hace expiación, y el Espíritu Santo aplica esos beneficios de la expiación. ¿A quiénes? A los escogidos. Con esta introducción un poco alargada, vamos a ir a nuestro pasaje.
Como dijimos, el apóstol Pablo, luego de hablar de la llenura del Espíritu Santo, del sometimiento o la sujeción, ahora comienza a dar mandamientos, y el primero es para las esposas. Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Bueno, de este mandamiento, ¿qué es lo que Dios requiere de las esposas? O preguntado de otra manera, ¿qué le manda Dios a las esposas? La respuesta es bastante clara. Dios les manda sujeción. ¿A quiénes? ¿A quiénes se deben sujetar? A sus maridos. ¿Y de qué forma? Como al Señor. Yo creo que las dos primeras respuestas a las dos primeras preguntas se entienden de una manera sencilla. Pero esa forma como al Señor debe haber una nota aclaratoria ahí también. Yo quiero traer un par de líneas del comentario de Albert Barnes, que él dice de estas palabras: como lo harías para el Señor, porque el Señor te lo requiere y porque ha dado al marido esta autoridad. Ahí está. Como al Señor significa esto que yo he hablado. Es decir, la sujeción de la esposa al marido debe ser de todo corazón, no solamente de forma externa, reconociendo que si se hace de la manera contraria al mandamiento de Cristo, está en una posición de rebelión abierta contra Dios, pecado. El Señor demanda sujeción y obediencia de todo corazón. Y esto lo podemos recoger de los versículos que siguen todavía en el capítulo 6, cuando habla acerca de la sujeción. Ve el capítulo 6, versículos 5 y 6, como dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, esta regla que habla de una sujeción interna, voluntaria, de corazón, se aplica de igual forma para la sujeción que las esposas deben tener a los maridos. ¿Y de qué manera debe sujetarse una esposa a su esposo? Bueno, si nosotros dejáramos esta pregunta a cada esposa en particular, pues vamos a tener un sinfín de respuestas. La esposa pues va a escoger, dirá: bueno, yo quiero sujetarme en esto, pero no en esto. Y la otra dirá: no, yo sí me sujeto en esto, pero en esto no. Y otra vez llegamos a un desorden. Llegamos a un desorden que nace del corazón, de la naturaleza femenina caída, como vamos a ver nosotros. Por eso es que Dios da este mandamiento. ¿De qué manera debe sujetarse una esposa a su esposo? Y esta es la pregunta que seguramente se levanta en los corazones de las mujeres cuando escuchan esta clase de enseñanzas, a lo cual debemos preguntar: ¿cuántas maneras de sujetarse a los maridos existen? ¿Cuántas? Una. Por eso responder una pregunta con otra pregunta, dicen, es falta de educación. Pero cuando una esposa dice: bueno, ¿de qué manera hay que sujetarse al esposo? Habrá que preguntarle cuántas maneras existen. La mujer va a tener que decir una manera, nada más que una, aunque rechine los dientes. No puede haber, hermanos, hermanas, diferentes maneras de interpretar esta palabra. Tal vez encontremos diferentes aplicaciones para la única interpretación que debe salir, debe emanar, debe fluir de lo que nosotros estudiamos. Por ejemplo, 1 Pedro 3, versículos 5 y 6 dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. De este pasaje que vemos aquí en 1 de Pedro, podemos notar que hay ingredientes en la sujeción que una esposa le debe a su esposo, y estos ingredientes deben de cubrir actitudes internas como actitudes externas. Por ejemplo, alguien puede decir de que Sara, cuando le llamaba Señor con su boca, en su corazón le aborrecía a Abraham. No, ella expresaba lo que su corazón llenaba. Por eso es que decía a Abraham Señor. Ahora no estamos diciendo que las esposas en nuestros días nos llamen a cada uno Señor, mi Señor, así como hablaban en la Inglaterra antigua.
Pero deben haber dos actitudes cubiertas. Una es reverencia, es la actitud interna. Y la actitud externa es obediencia. Reverencia y obediencia, eso es lo que la mujer debe a su esposo. Esa es la forma en que debe de sujetarse a su marido. ¿Cómo debe ser la obediencia de una esposa que se sujeta a su marido? Y esta pregunta es bastante importante, que deberían hacer del corazón de una esposa que busca obedecer al Señor, más que tratar de encontrar alguna posibilidad de librarse a una independencia de su esposo. Y ahí que nacen preguntas como: ¿cómo debería ser la sujeción de la esposa cuando el marido es incrédulo? Por ejemplo. Otra pregunta sería: ¿cuándo se convertiría en pecado la sujeción al marido? Porque también puede constituirse en pecado la sujeción, ¿no? Por ejemplo, y sin ánimo de adelantar, cuando se le obedece o se sujeta al marido en algo que es contrario a la voluntad de Dios, esa sujeción, ¿en qué se convierte? En pecado. Entonces tenemos que ver de que la sujeción tiene que ser observando los principios de la Escritura. Pero primeramente, hermanos y especialmente hermanas, deberíamos ver la condición interna de la mujer, la disposición del corazón de la mujer después de la caída. Porque la mujer antes de la caída se sujetaba a Adán. Eva estaba sujeta a Adán, podía sujetarse a Adán. Pero ¿qué pasa después de la caída? Miren, vamos a abrir Génesis 3:16, pero en esta oportunidad yo les voy a leer de otra versión. Yo voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos, Génesis 3:16. Y de allí voy a hacer el comentario, voy a citar el comentario de una Biblia que se llama Biblia Plenitud, que no es reformada ni nada de eso, ¿no? Para que no digamos que estamos trayendo de varios extractos para tener una idea de cuál es la condición interna de la mujer, la condición de su corazón después de la caída. Y la palabra de Dios dice, en la versión Palabra de Dios para Todos: después el Señor Dios le dijo a la mujer: te daré más trabajo y multiplicaré tus embarazos, y con todo y tu duro trabajo tendrás también que dar a luz a los hijos. Desearás gobernar a tu marido, pero él te gobernará a ti. Desearás gobernar a tu marido, pero él te gobernará a ti. Por eso es que nosotros, hermanos, podemos observar de que en un matrimonio donde la mujer no es creyente, ¿qué es lo que ella desea hacer? ¿Dominar a quién? Al marido. Porque aquí la Escritura ya nos dice cómo es la inclinación de la mujer sin Cristo. Ella tiene un corazón de piedra. Se le tiene que retirar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne, capaz de obedecer al Señor en todos sus mandamientos, para que ella pueda guiar su vida matrimonial conforme a lo que nosotros estamos leyendo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Por eso es que es importante la llenura del Espíritu Santo. Cuando una mujer ha hecho una profesión de fe en Cristo y descuida los medios de gracia, como la oración, la meditación de la palabra, la carne se levanta. Y aún siendo cristiana, es posible que ella quisiera gobernar a su marido. Pero como dice el comentario de la Biblia Plenitud de este versículo, dice: tu deseo será para tu marido. Es algo difícil de traducir del hebreo. La expresión parece referirse a que, en oposición a la armonía que existía en el Edén, de ahí en adelante la mujer intentaría dominar a su compañero. Él se enseñoreará de ti. Establece el papel asignado por Dios al esposo como siervo y cabeza de la familia. No existe evidencia alguna de que la intención haya sido disminuir la persona o atribuciones de la mujer, sino asignar al marido la responsabilidad de cuidar de ella como una vía para restablecerse la antigua armonía entre ambos. ¿Por qué es que la mujer actúa así? Porque la mujer no obedece a su esposo. Porque anda así en rebelión contra él. Porque le dice, cuando el marido le dice, vamos para la derecha, no, vámonos para la izquierda. Wow.
vámonos para arriba. No, vámonos para abajo. Compra esta marca. No, compra esta de acá. Cómprate esta ropa. No, yo quiero comprarme esta. Claro que quizás la mujer debe escoger, ¿no? Su propia ropa. Sabemos que es así. Pero ¿por qué hay tanta contradicción? A veces hay matrimonios donde el marido dice sí, la mujer dice no, el marido dice por acá, la mujer dice por allá, siempre en oposición. ¿Por qué? Ahí lo vemos en Génesis 3:16. La mujer quiere gobernar al marido. La mujer quiere ser la cabeza. Y ahí yo veo que varias mujeres están riendo. ¿Será que esto les está cayendo a ellas? Tal vez, ¿no? Pero ahora veamos la forma en que debe ser esa sujeción ordenada por Dios. Porque también aquí estamos los esposos y tenemos que entender cómo debe ser esa sujeción que el Señor ordena. En primer lugar, no se trata de una sujeción servil. No es una sujeción servil. Una sujeción servil es la que tenían los esclavos con sus amos. La esposa no es una esclava. La esposa no es nuestra esclava. Yo no le puedo decir, esposa, agarra mis zapatos y límpialos, lústralos. No. Anda, lava el carro, esposa. Tampoco se le puede decir así. La esposa no es esclava. Tampoco es una sujeción como la que deben tener los hijos a los padres. Fíjense que aunque los hijos tienen que estar sujetos a los padres, la sujeción de la esposa es diferente. ¿Por qué? Porque la esposa no es hija, la esposa no es esclava, la esposa ¿qué es? Es ayuda idónea. Y esa sujeción tiene que ser considerando que ella es ayuda idónea. La mujer debe obedecer con amor a su esposo, de otra manera, tal sujeción sería pecado. ¿Qué pasa cuando la esposa no se sujeta a su esposo? ¿Qué sucede? Bueno, la casa va a andar mal. Van a haber muchas peleas, muchas rencillas. El matrimonio no va a caminar bien. Pero ¿qué pasa espiritualmente cuando la esposa no se sujeta? Miren, vamos a ver Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5. Tito 2, 3 al 5. Y aquí también hay una exhortación para las hermanas, las ancianas. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Miren, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? ¿Para qué les tienen que enseñar las ancianas esto a las más jóvenes? ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Una esposa creyente, ¿qué sentiría en su corazón cuando por su causa se burlan de la Biblia? Se burlan de lo que Dios habla por medio. Se sentiría mal. Uno sufriría, uno sentiría una carga muy grande. Uno diría, wow, por mi causa, la causa de Cristo, está siendo burlada por los que no conocen el Evangelio. Y esto sucede. Acá dice que la mujer debe ser prudente, debe ser casta, debe ser cuidadosa de su casa. La mujer a veces ni es cuidadosa de su casa. Está pues todo el día en la oficina, gerenciando desde las 8 de la mañana. Peor si es presidente. Y la solución no es poner una empleada, porque en la Biblia, es verdad, Sara tenía sus empleadas, pero era Sara quien atendía a su marido. Deben de ser sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y en la actualidad podemos ver que las mujeres no se quieren sujetar a sus maridos, y esto es el resultado de la caída. Cuando una mujer vea, ¿no? ¿Por qué? Se pregunta a la mujer, ¿por qué es que yo no me sujeto a mi esposo? ¿Por qué siempre ando dándole la contra, la negativa? Y está Génesis 3:16. Y tales hogares, estos hogares donde la mujer no se sujeta a su marido, son hogares deformes. No es un hogar cristiano.
es un hogar deforme. El hogar cristiano es como un cuerpo, como vamos a ver. Un cuerpo, ¿cuántas cabezas tiene? Una. Y si vemos un cuerpo con dos cabezas, ¿qué diríamos nosotros? Entonces, ¿cómo puede ser que haya un cuerpo con dos cabezas? Una familia con el padre y la mamá mandando. No es posible, eso no es posible. Tal forma de matrimonio es el ejemplo pésimo para nuestros hijos e hijas, quienes seguirán lo que ellos ven. Los hijos van a seguir lo que ellos ven en el modelo matrimonial, no lo que ellos escuchan de la palabra de Dios. Es posible que en una familia donde la mujer no se sujeta al esposo, esté instruyendo a su hija correctamente. Hija, mira, tienes que sujetarte a tu marido, pero la hija ve que su mamá no se sujeta. O en todo caso tiene una sujeción que no es bíblica, una sujeción conforme a sus propios deseos. Los hogares monstruosos se multiplican de manera natural por el ejemplo de los padres. Nosotros no podemos esperar que los hogares de nuestros hijos sean mejores hogares si es que nosotros no vivimos bajo los principios de la Escritura. En segundo lugar, la sujeción es una obediencia con límites. La sujeción de la mujer al marido es una sujeción con límites, es una obediencia con límites. Ahora la pregunta es, ¿quién pone los límites? ¿El esposo? ¿La esposa pone los límites? Bueno, ya quisiera la esposa poner los límites. ¿O es Dios? Es Dios quien pone los límites. La mujer no debe obedecer en aquello que está prohibido por la palabra de Dios, porque en ese caso, esa sujeción, esa obediencia se convierte en pecado. Pecado. La Escritura dice que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios demanda obediencia de las esposas en la sujeción a sus esposos con los límites de la palabra de Dios. Y esto es más cuando los maridos son incrédulos. Cuando son incrédulos los maridos. A veces ellos todavía quieren mandar a hacer a las esposas cosas que antes posiblemente ella hacía, pero hacerlas ahora es, por ejemplo, pecado. Ahí no debe sujetarse la esposa. En tercer lugar, y ya lo dijimos, la sujeción no debe ser forzada. Quiere decir que la mujer de forma voluntaria y amorosa cede su voluntad a la voluntad de su marido, considerando los dos puntos anteriores. Hermanos, y aquí nosotros nos preguntamos, ¿y cuál es la razón para esta sujeción? ¿Por qué la mujer tiene que sujetarse? Ahí el versículo 23 de Efesios 5 nos da la respuesta. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Bueno, la respuesta es bastante clara. Dios ha puesto al marido como cabeza de la esposa. Yo quisiera citar un par de pasajes paralelos. El primero está en 1 Corintios 11:3. Y vamos a ver aquí en 1 Corintios 11:3 algunos lineamientos que son generales. 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora yo quiero que notemos algo aquí, hermanos. Dice, en este versículo, miren lo que no dice. Aquí no dice que el marido es la cabeza de la esposa. En este 1 Corintios 11:3. Ahí no dice que el marido es la cabeza de la esposa. ¿Qué dice ahí? El hombre es la cabeza de la mujer. Entonces la mujer, ¿qué cosa? No puede tener dominio sobre el hombre. Por eso es que ella no puede enseñar en la iglesia. Aquí está el principio en 1 Corintios 11:3. No puede enseñar en la iglesia y no puede tener ninguna autoridad sobre el varón.
No puede tener ninguna autoridad sobre el varón. Una vez cuando estaba en la iglesia, la primera iglesia que fui cuando el Señor me salvó, mi pastor era el pastor Armando Osorio, y estábamos conversando acerca de qué pasa, ¿no?, si es que una mujer comienza a enseñar y nosotros estamos sentados, por ejemplo, y de repente el presentador dice, y ahora la hermana tal va a traer una exposición. Bueno, estábamos hablando y él dice, es una vergüenza para el hombre permanecer en una silla escuchando a la mujer enseñándole. Es una vergüenza. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Levantarse, ponerse de pie e irse. Porque eso sería participar del pecado de la mujer. La mujer no puede tener señorío sobre el hombre. Y de allí, de este pasaje de 1 Corintios 11:3, podemos interpretar el siguiente pasaje que no habla de una relación de esposo y esposa, sino de la relación hombre y mujer. En 1 Timoteo 2:12-14. O sea, partiendo de 1 Corintios 11:3, donde pone Pablo los cimientos, quizás para ya más contundentemente hablar en 1 Timoteo 2:12-14. Y ahí dice, porque no permito a la mujer enseñar, está claro, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Y por qué? Ahí la palabra de Dios dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Ahí está el orden de Dios. Primero fue formado Adán, luego fue formada Eva. Y además dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahí están las razones por las cuales el hombre es cabeza de la mujer y la esposa debe estar sujeta a su marido. Para que sea aplicable esta relación de cabeza es necesario un cuerpo. La cabeza no está sola, el cuerpo tampoco puede estar sin cabeza. Acá dice, Cristo es la cabeza, ¿y cuál es el cuerpo? La iglesia. Del mismo modo, el marido es la cabeza y la familia, incluida la mujer, es el cuerpo. La mujer no es cabeza de la familia, no lo es. ¿Y de qué manera el marido es el salvador de la esposa? Porque eso es lo que nosotros leemos y es importante que nosotros también entendamos todos estos versículos que están aquí, porque me dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su salvador. Acá hay una analogía. ¿De qué manera el marido es el salvador de la esposa, así como Cristo es el salvador de la iglesia? Evidentemente que no lo es en un sentido soteriológico, no es en un sentido redentor. Solamente Cristo es el salvador de todos los seres humanos. Pero aquí hallamos nosotros un paralelismo, como le digo. Así como Cristo es el salvador de la iglesia, el esposo es el salvador de la esposa en diferentes sentidos. Y preste atención. Primero, como protector. El esposo debe ser protector de la esposa. Así como Cristo es el protector de la iglesia. Debe ser el guardián. Guardián no es estar siguiendo, mirando qué hace, a dónde va, con quién habla. Eso no es guardián, sino velando. ¿Qué le falta? ¿Estará bien? ¿Habrá que suplir alguna necesidad a ella? En ese sentido es la guardianía. Proveedor. Cristo provee, nutre a su iglesia. El varón, el esposo, debe proveer a su casa, debe proveer a su esposa. Y libertador también. El Señor Jesucristo es todo esto en un sentido espiritual y material. Y el esposo también debe ser todo esto en un sentido material. ¿Qué pasa cuando el marido falla en alguno de estos sentidos? ¿Qué pasa cuando el marido no es el protector de ella? Cuando el marido no es el guardián de ella. Cuando el marido no es el proveedor de ella. Cuando no es el libertador de ella. En tal caso, el marido pierde el derecho de exigir sujeción a la esposa.
El marido pierde lazos, porque él también está condicionado. Imagínense ustedes, y se los voy a poner como un ejemplo. ¿Qué pasaría en un hogar donde la mujer trabaja? Ella sale a las 8 de la mañana, llega a las 7 de la noche, trabaja muy duro, y el marido se queda en la casa, cuidando a los hijos. En primer lugar, ¿es ese el papel del marido? ¿Es ese el papel de la esposa? El marido que se queda en la casa cuidando a los hijos, ¿puede decirle a esa esposa, tienes que sujetarte a mí? ¿Ustedes creen que podría haber una autoridad moral? Un hombre que no le provee a su esposa, que no le da su alimento, que no le da para su vestido porque no quiere trabajar, ¿puede decirle, esposa, tienes que sujetarte a mí porque la Biblia lo manda? No puede. Por eso es que yo les decía a ustedes, el papel del marido es mucha más responsabilidad que el papel de la esposa. Y evidentemente que el marido debe ser un proveedor, un guardián, un protector, un libertador en su casa. Hermanos, hermanas, esta palabra de Dios es un mandamiento para que las esposas estén sujetas a sus maridos. Si sus maridos son creyentes, esta sujeción, esposas, debe de hacerse de la misma forma en que Sara se sujetaba a Abraham. Pero ¿qué pasa si el marido fuese incrédulo y la mujer creyente? ¿Debería la mujer sujetarse a su esposo? No debería. Sí. Mire, hay un pasaje en 1 de Pedro 3, 1, 2. La esposa creyente tiene una oportunidad para dar testimonio del poder del Evangelio en sus propias vidas. 1 de Pedro 3, 1 y 2 dice, asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. No estamos diciendo que el hombre incrédulo va a salvarse porque la mujer se sujeta. Estamos diciendo de que esa sujeción va a abrir una puerta, una oportunidad para que la mujer pueda predicar el Evangelio a su esposo, hablarle a su marido. Una mujer que no se sujeta, que está en pecado, aunque su marido sea incrédulo, bajo los lineamientos que estamos viendo acá, podrá compartirle el Evangelio a su esposo. Si está en desobediencia, podrá decirle a su esposo, obedece el llamado del Evangelio. No puede. Y así pues, yo quisiera que nosotros leamos estos 3 versículos de la palabra de Dios. Versículo 22 del capítulo 5 de Efesios, y esto ya para terminar. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Vamos a ver. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida espiritual. Para mayor información de nuestro ministerio, nos puede escribir a bautistareformado@yahoo.com. Gracias.